¿Sí me escuchan adecuadamente, compañeros? Sí. ¿Estamos bien? Vale. Claro y fuerte, licenciado. Muy bien, gracias, compañeros. Vamos a ver. Ok, como siempre vamos a pasar de manera parcial la asistencia, compañeros. Dora María Ortega Abeldaño. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Wendy Janet Ramírez Togual. Wendy Janet no está presente. Ramírez Togual. Bien, buenas tardes, licenciado. Muy bien. Muy bien, Wendy, ya la anotamos aquí. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Telma Alejandra Gamarro Cano. Telma Alejandra Gamarro Cano no está presente. Mildred Daniela Paredes Vides. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Edrei Iraní Callejas Ambrosio. No está Edrei Iraní Callejas Ambrosio. Carla Olivia Vázquez Ignacio. Presente, licenciado. Muy bien. Rosa Esther Figueroa de León. Presente, licenciado. Muy bien. Heidi Carolina Paredes Herrera. Buenas tardes, Lic, presente. Muy bien, buenas tardes. Luis Enrique Alay Marroquín. Luis Enrique Alay Marroquín. Josué Manuel Peralta Peralta. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Pais Paredes. Presente, Lic, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Andrés Esteban Carranza Gómez. Presente, licenciado. Muy bien. José Emiliano Hernández Tema. José Emiliano Hernández Tema. ¿No está, compañeros? Eliab Israel Pérez Marroquín. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar Aguilar. Presente, licenciado. Muy bien. Adriana Ramos Cordón. Adriana Ramos Cordón. ¿No está Adriana? Alison Daniela Díaz López. Alison Daniela Díaz López no está. Ángel Roberto Colindres Martínez.
Otro que no está, compañeros. Sheila Michelle Marlene Kel Aspuac. Presente, licenciado. Muy bien. Flor de María Morales García. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Arbelio Reyes Escobar. Presente, licenciado. Muy bien. Emerson Aldair Chet Sican. Emerson no está presente, compañeros. Victoria Friné de Paz Vázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Daniel Arturo Rodríguez. Presente, licenciado. Muy bien. Magnolia Alejandra Silvestre Delgado. Presente, Muy bien. Bueno, en el tema de la asistencia parcial, ahí lo vamos a dejar, compañeros. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, compañeros, el último día. Es el tema de la apelación. ¿Se recuerdan? Vean ahí sus anotaciones, compañeros. Estábamos viendo el recurso de apelación. Habíamos visto muy poco, me recuerdo. Vamos a repasar lo anterior y algo nuevo ahí. Entonces, ya habíamos hablado, compañeros, que el recurso de apelación, habíamos dicho que es un recurso vertical, ¿verdad? Toda vez que se interpone ante el juez de primera instancia de trabajo, que fue el que emitió la sentencia apelada, y este juez, si concede la apelación, eleva las actuaciones a la sala jurisdiccional, ¿verdad? Debe interponerse en un plazo de 3 días, ya lo habíamos visto. Se interpone ante el mismo juez que profirió la sentencia objeto de apelación. Algo que es muy importante también, y lo comentamos en la clase anterior, y es con fundamento en el 604 del procesal civil, es el tema de la limitación de jurisdicción, ¿verdad? La ley dice, el Código Procesal, que se aplica supletoriamente en materia procesal del trabajo, dice que se limita la jurisdicción en el momento en que se interpone el recurso de apelación, ¿verdad? Quiere decir, eso de limitar la jurisdicción se refiere a que ya no puede seguir actuando el juez dentro del proceso, ¿verdad? Él tiene que limitarse únicamente a conceder o a denegar la alzada, ¿verdad? El recurso de apelación. Hablamos también de que los sujetos que intervienen, el juez AQ y el tribunal ARQUEM. El juez AQ, que es el juez que emitió la sentencia y ante el cual se presenta la apelación, y el tribunal ARQUEM, que es el tribunal superior, que en el caso de nosotros, el AQ, ¿verdad? El juez AQ sería el juez de primera instancia civil, perdón, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, y el tribunal ARQUEM sería la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces, alguien me preguntó en la clase, bueno, después de la clase anterior, el tema de las salas. En la capital, compañeros, hay varias salas, ¿verdad? No solo una. Hay que recordar que hay una fuerte carga de trabajo en los tribunales de la capital. Entonces, solo aquí, pues, tenemos varias salas, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo de la Corte Suprema la que fija la competencia de las salas, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo hipotético, si la sentencia fue emitida por el juzgado cuarto de trabajo, por decir algo, entonces pudiera ser que le corresponde la sala tercera, por ejemplo, de apelaciones, ¿verdad? Entonces, cierto número de juzgados
tienen determinada sala. Otros juzgados tienen otra sala jurisdiccional o competente para conocer de las apelaciones. Así funciona en la capital. Ya en los departamentos, pues en muchos de ellos solo hay un juzgado de trabajo y una sala, y entonces pues es menos complicado que aquí, ¿verdad? Pero aquí lo que sucede es que hay varias salas de apelaciones. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, una vez que el juez de trabajo estime que, por ejemplo, que no concede la apelación, es decir, que no le da trámite a la apelación, entonces, en ese caso, compañeros, surge la figura del ocurso de hecho. El ocurso de hecho, lo dijimos en la clase anterior, es una figura procesal que no está regulada en nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? No se dice absolutamente nada del ocurso de hecho, ¿verdad? Ni siquiera se dice qué pasa si no se concede la apelación, ¿verdad? El Código de Trabajo no hace alusión a ese inconveniente. En materia civil sí existe una regulación, entonces supletoriamente aplicamos el 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que consiste en que si, por ejemplo, yo soy litigante, yo planteo una apelación, pero el juez la rechaza, no la concede, no la otorga, no admite para su trámite, cualquiera de esas frases se puede decir. Entonces, resulta que yo puedo acudir ante la sala jurisdiccional, ¿verdad? Siempre hay un plazo de 3 días para acudir, ¿verdad? Una vez que me notifiquen que no fue concedida la apelación, yo estimo como litigante que debió el juez, pues admitido para su trámite la apelación, pues entonces me voy a la sala de apelaciones dentro de los 3 días siguientes, 3 días para interponer, ¿verdad? Eso se recuerdan que lo anotaron, 3 días para interponer el ocurso de hecho. El órgano inferior o el tribunal, el juzgado tiene que informar en 24 horas y se resuelve el ocurso en 24 horas, ¿verdad? Es decir, que son 3 días para interponer, 24 días de informe del juzgado inferior y 24 horas para resolver. 3 días, 24 horas, 24 horas. Esos son los plazos para ventilar un ocurso de hecho. Se recuerdan que hace algún tiempo yo les comenté que hay una iniciativa de ley de parte del de la Corte Suprema de Justicia de que se emita por primera vez en Guatemala un código procesal del trabajo y de la seguridad social. Así le ha llamado al proyecto la Corte. Lamentablemente, pues es un proyecto que no ha sido analizado en el Congreso y bueno, ya lleva algunos años de eso, pero traía a colación esto del proyecto porque lo que ocurre, compañeros, es de que ese proyecto es interesante porque la idea es que ya no se aplique supletoriamente el procesal civil y mercantil. Es decir, que todas las figuras procesales laborales estén en ese código y que no estemos usando supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es una de las ideas importantes. Sin embargo, me recuerdo en aquella oportunidad que nos dieron la posibilidad de poder hacer un análisis de ese proyecto. Entonces, precisamente yo les pregunté, ¿qué hicieron el ocurso de hecho? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me deniegan la apelación? En la práctica, actualmente, pues aplicamos el procesal civil y mercantil. Y efectivamente se les había olvidado, compañeros, esa figura, porque si queremos ya no usar el procesal civil y mercantil, entonces deben tener una regulación en ese proyecto que diga que ante el hecho de no conceder o no otorgar la apelación, pues entonces procede el ocurso de hecho. Es algo importante, ¿verdad? Hay que recordar de que hay que garantizar el derecho de defensa, ¿verdad, compañeros? La tutela judicial efectiva como principio debe ser observado y entonces se le tiene que dar la posibilidad, porque imaginémonos, compañeros, que un juez de trabajo, ya sea por error o por mala fe,
malintencionado de repente no admite para su trámite una apelación. ¿Y qué pasaría si eso fuera, si no hubiera una vía procesal para atacar eso? ¿Verdad? Entonces ahí terminaría, ya no habría una segunda instancia por un capricho o un error del juez de primera instancia de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se aplica entonces en este caso lo curso de hecho. Bien, ese es un camino, ¿verdad, compañeros? El camino es una posibilidad, ¿verdad? Que no admitan para su trámite o no concedan la apelación y entonces se puede ir a lo curso de hecho. Pero la otra posibilidad, compañeros, es que se admita para su trámite la apelación, ¿verdad? Por eso les dije en la clase anterior que eran dos caminos, dos vías, ¿verdad? Ya vimos una, si la rechazan, pues entonces vamos a un curso de hecho. Ahora, ¿qué pasa si la admite, ¿verdad? Para su trámite, ¿verdad? La concede, ¿verdad? Así dice el código, conceder o no conceder, ¿verdad? Entonces, en este caso, la concede, ¿verdad? Concede u otorga, también se puede llamar otorga la apelación o la admite para su trámite, ¿verdad? En este caso, entonces, si fuera el caso de esta vía de que se concede la apelación, entonces el juez concede la apelación y ordena que se eleven las actuaciones a la sala. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque si la está admitiendo para su trámite, tiene que elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional, porque es la sala la que va a revisar la sentencia apelada, ¿ya? Entonces, ojo con eso, compañeros. Si concede la apelación, debe ordenar que se eleven las actuaciones a la sala jurisdiccional, ¿verdad? De trabajo y previsión social. Muy bien. Ahora veamos el código, compañeros. Veamos el artículo. El artículo 367 se refiere a esto de conceder la apelación y elevar los autos. Leamos el primer párrafo. Dice, interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Ahí está el fundamento para lo que estamos hablando en este momento. Si lo concede, entonces ordena que se eleven los autos a la sala jurisdiccional de trabajo y previsión social, ¿verdad? Luego, ahora, ¿qué hace la sala, compañeros? Esta es otra etapa que pueden, digamos, marcarla con un recuadro que sería los motivos de inconformidad, esa etapa de motivos de inconformidad, ¿verdad? Así se puede titular, digamos, esta parte, motivos de inconformidad. Entonces, leamos el 368, dice 368, recibido los autos en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social por la apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace la sala, compañeros, una vez que recibe los autos de parte del juzgado de primera instancia de trabajo, es conceder una audiencia por 48 horas. Anótenlo ahí, compañeros. Es una audiencia de 48 horas al apelante, ¿verdad? No a las partes, es al apelante. Al que apeló, se le dan 48 horas. Hay que recordar que hay dos partes procesales, pero quien haya apelado, a él le confieren las 48 horas para que pueda expresar motivos de inconformidad, ¿verdad? Ahora bien, en esas 48 horas, compañeros, se tiene que presentar un memorial en donde se indican las inconformidades o agravios que causa la sentencia. Las inconformidades o agravios que causa la sentencia apelada, ¿verdad? Eso es lo que se hace, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es agravio? La Corte de Constitucionalidad, compañeros, ahora que estamos hablando de agravio, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el agravio es un menoscabo de los derechos del apelante producidos por la sentencia. Anótenlo ahí, compañeros, no vaya a ser que lo pidamos en el examen, ¿verdad? Que es agravio, ¿verdad? El agravio, dijimos, repetimos, es un menoscabo de los derechos del apelante producido por la sentencia. De manera breve, eso nos dice la Corte de Constitucionalidad que debemos entender por agravio, ¿verdad? Un menoscabo de los derechos del apelante producidos por la sentencia. Muy bien. Entonces, eso es los motivos de inconformidad, esa etapa que estamos platicando. Y la Corte también ha dicho que en estos motivos de inconformidad deben consistir en una crítica razonada de los argumentos de la sentencia. Eso ha dicho la Corte también. Repito, la Corte de Constitucionalidad ha dicho también que estos motivos de inconformidad constituyen una crítica razonada de los argumentos de la sentencia. Hay que recordar que el juez, para emitir la sentencia, tuvo que emitir ciertos argumentos, ¿verdad? Sobre los cuales resolvió en determinados sentidos. Se recuerdan que eso lo habíamos hablado el otro día y que es precisamente la ratio decidendi, ¿verdad? Que es la razón para decir. El juez tiene que decir cuál es la razón que tiene para poder decidir en un determinado sentido. Entonces, eso sería, compañeros, en relación a los motivos de inconformidad. Ahora bien, fíjense, compañeros, que la Corte también ha dicho que el único momento, permítanme, vamos a ver, dice... La Corte nos ha afirmado varias veces, compañeros, que esta es la única oportunidad procesal para expresar agravios. Ojo, compañeros, si en esas 48 horas no expresamos agravios, aunque siga la apelación, yo no puedo expresar agravios en otro momento. Por ejemplo, pensar en expresar agravios en la vista, por ejemplo, como algunos pretenden. Eso no solo no es técnico, sino que la sala no va a tomar en consideración esos motivos de inconformidad, dado que se está haciendo en un momento procesal posterior, ¿verdad? Ya precluyó el momento procesal para poder expresar agravios. Entonces, repito, la Corte de Constitucionalidad ha dicho también que en esta audiencia que estamos hablando de 48 horas, es el único momento procesal para poder expresar agravios. No hay otro momento, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado a veces en la práctica compañeros que dicen, es que se me pasó la audiencia de 48 horas, pero en la vista yo voy a expresar agravios. Eso ya no lo puede tomar en consideración la sala, ¿verdad? Porque el momento procesal son las 48 horas, ¿ya? Entonces, hablando de esta etapa, repetimos que es el único momento procesal oportuno para expresar agravios. No hay otro momento. Y eso tiene relación cuando veamos lo de la vista, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la vista, pueden anotar ahí como un recuadro, como título, la vista, ¿verdad? Para el plazo para la vista es de 5 días, ¿verdad? El plazo para la vista es de 5 días, lo dice el 368, cuando dice, después del punto y seguido que habíamos leído, dice, vencido ese término se señalará día para la vista que deberá efectuarse entre los 5 días siguientes, ¿ya? Entonces el plazo para la vista es de 5 días, ojo con eso.
Es un dato, que la vista 5 días. Repitiendo lo que les dije en la etapa anterior, no es para expresar agravios. Anotémoslo, compañeros. No es para expresar agravios. Otra cuestión importante y que lo hace diferente de procesal civil, compañeros, del juicio ordinario civil, es que en este caso dice que se señala, como dice el 368, dice, vencido este término se señalará día para la vista. Fíjense, dice se señalará día para la vista, no dice día y hora, como lo dice procesal civil, es una diferencia. En procesal civil dice se señalará día y hora. Por ejemplo, le dicen a usted la vista es el 15 de abril a las 10 horas. En cambio, en laboral solo señalan día para la vista. La vista va a ser el 15 de abril, no dicen la hora. Entonces, quiere decir que usted dentro del horario ordinario de de atención de los juzgados, es decir, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquier momento de ese tiempo, usted puede presentar sus alegatos, ¿verdad? Porque, repito, el código dice que se señala solo día para la vista, no dice hora, solo día para la vista. ¿Sí? Entonces es todo el día. Y todo el día laboral del juzgado, ¿verdad? No son las 24 horas, no. Es de 8 a.m. a 15:30 p.m. Dentro de ese tiempo se presenta. Ahora, ¿qué se presenta en la vista? Son alegatos, ¿vale? Ambas partes presentan alegatos escritos. Para esto también con fundamento en procesal civil porque el Código de Trabajo no lo dice, ¿verdad? Entonces lo que se hace es presentar un memorial por cada parte que contiene alegatos, ¿verdad? Se presentan alegatos. Entonces normalmente le decimos alegatos del día de la vista, ¿ya? Así se titula eso, es un alegatos del día para la vista de la sentencia apelada, ¿verdad? Se puede poner. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objeto fundamental de la vista? ¿Cuál es la razón de ser, la esencia, el objeto? ¿Para qué? ¿Por qué la vista? La vista en realidad, compañeros, es más importante para la contraparte, es decir, para la parte que no apeló, ¿verdad? Porque el que apeló ya le dieron las 48 horas para que exprese agravios, como ya lo explicamos, ¿verdad? Ahí no intervino la contraparte, pero en la vista sí interviene la contraparte y es ahí el momento procesal para rebatir los argumentos de los agravios del apelante, ¿ya? Ese es el objeto fundamental, porque si ya se le dio oportunidad al apelante en las 48 horas que exprese motivos de inconformidad, entonces en la vista se le está garantizando a la contraparte, es decir, al que no apeló, para que pueda rebatir los argumentos sobre los agravios que alega el apelante, ¿ya? Es como una especie de contestación, digamos, ¿verdad? Rebatir lo que dijo el apelante en el plazo de 48 horas donde expresó agravios. Ese es el objeto fundamental de la vista. Ahora bien, podemos poner otro recuadro, compañeros, que diga prueba. Otro recuadro titulado prueba. Podemos anotar que veamos el 369, compañeros. Dice, si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practique alguna prueba denegada en primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, el tribunal, si la estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia
para la recepción de prueba o pruebas solicitadas que deberán practicarse en el término de 10 días. Entonces, compañeros, podemos anotar ahí ya de manera más concreta en este tema de la prueba que el apelante, ¿verdad? El apelante en esas 48 horas puede, en esa audiencia de 48 horas, puede pedir que se practique la prueba, que haya sido rechazada en primera instancia y que haya sido protestada. Ojo con eso, compañeros, porque si allá en primera instancia me rechazaron la prueba, pero yo no la protesté, ¿verdad? En ese caso, pues entonces no podría yo en este momento pedir que se pueda, digamos, recibir la prueba. Bueno, vamos entonces, compañeros. Entonces dijimos que si en ese plazo de 48 horas el apelante puede pedir que se reciba la prueba que haya sido rechazada en primera instancia y que haya sido protestado ese rechazo, ¿verdad? Eso es que haya sido protestado ese rechazo. Ese es el requisito fundamental, ¿verdad? Si no ha habido protesta, compañeros, no se va a admitir esa prueba. ¿Por qué razón, compañeros? La apelación, todas las apelaciones en el derecho no se consideran para recibir pruebas. Es decir, que lo normal es que dentro del trámite de la apelación no haya prueba. Ahora bien, de manera excepcional, si protesté una prueba que me rechazaron en primera instancia, entonces esta es la oportunidad en el plazo de las 48 horas de pedirle a la sala que se reciba esa prueba que fue rechazada y que yo la protesté como parte procesal en primera instancia, ¿sí? Entonces, ojo con eso, compañeros. Bueno, y entonces en el caso de que sea admitida esta recepción de prueba, se señala audiencia, dice audiencia en un plazo, dentro de un plazo de 10 días, ¿verdad? El plazo es importante, ¿verdad? Se señala audiencia en un plazo de 10 días para recibir esa prueba. Esto está con fundamento en el 369. Muy bien. Vamos con otro recuadro, compañeros, que sería el auto para mejor fallar. Anoten otro recuadro ahí, auto para mejor fallar. Bueno, ¿quién se recuerda del auto para mejor fallar que hablamos, compañeros? Alguien que me diga algo en relación al auto para mejor fallar. Es una solicitud que realiza el juez para obtener más pruebas o mayor información para poder dictar un mejor fallo. ¿Solo se puede realizar una vez? Puede revisar eso una vez, sí, estamos bien. Y si a mí no me gusta, compañeros, como parte procesal de que el juez haya decretado auto para mejor proveer. También puede ser utilizada para aportar pruebas omitidas. Que mencionó que era inimpugnable, licenciado. Sí, era inimpugnable, sí, exacto. Eso es muy importante, compañeros, que no cabe recurso alguno, es inimpugnable y entonces, y también hay que tomar en cuenta, compañeros, que
Anoten ahí donde estamos, auto para mejor fallar, que es inimpugnable y que no es viable el amparo en contra del auto para mejor fallar. ¿Sí? Eso también lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad, que no es viable el amparo en contra del auto para mejor fallar, porque lo que pasa es que con anterioridad, compañeros, si, por ejemplo, en un juicio ordinario laboral decretaba un auto para mejor fallar, como dice el artículo, que es inimpugnable, entonces no había que agotar un recurso ordinario, ¿verdad? Dentro de la justicia ordinaria. Entonces, muchos abogados lo que hacían era presentar amparos, ¿verdad? De una vez amparo, porque ya no había, hay que recordar que hay un principio de definitividad en materia de amparo, en virtud del cual hay que agotar los recursos o procedimientos ordinarios que la ley establezca previo a plantear la acción constitucional de amparo. En este caso, como la misma ley declara que es inimpugnable el auto para mejor fallar, entonces muchos abogados planteaban el amparo y antes se le daba trámite a esos amparos. Sin embargo, la Corte hizo lo que se llama innovación jurisprudencial o giro jurisprudencial, es decir, cambió su criterio, que eso también lo permite el artículo 43 de la Ley de Amparo. Cambió su criterio en el sentido de que ya no se admite, es decir, declaró que era inviable el amparo en contra del auto para mejor fallar. Anoten eso, compañeros. Es inviable el amparo en contra del auto para mejor fallar. Eso es muy importante. Inviable. Ahora bien, si yo considero, compañeros, si yo considero que el auto para mejor fallar, vulnera derechos constitucionales, entonces no planteo amparo ahí porque la Corte dijo que es inviable, pero sí puedo, lo que va a proceder ahí es de que cuando yo apele, ojo con eso, compañeros, digamos que hay un proceso donde hay un auto para mejor fallar y luego viene la sentencia. Si ese auto para mejor fallar fue tomado en consideración para emitir la sentencia y yo considero que se vulneraron derechos constitucionales, entonces cuando apele esa sentencia, un motivo de mi inconformidad va a ser el auto para mejor proveer. Eso me causa agravio. Ojo, compañeros, repito. Si hay un auto para mejor fallar o mejor proveer, luego hay una sentencia, la sentencia estima o toma en consideración el auto para mejor fallar para resolver en determinado sentido. Entonces, cuando yo apele, uno de los motivos de inconformidad o de mis agravios va a ser el auto para mejor fallar, ¿sí? Y supongamos que la sentencia de segunda instancia confirme la sentencia de primer grado, entonces hasta ahí voy a plantear amparo invocando el tema del auto para mejor fallar, que fue tomado en consideración para dictar la sentencia, ¿sí? Entonces, lo que la Corte argumenta, compañeros, es que el auto para mejor fallar no es un acto definitivo. El acto definitivo del proceso es la sentencia y una sentencia ya confirmada por un tribunal superior. Entonces, el amparo no va a ir, repito, es inviable en el momento, aunque no me guste a mí que hayan decretado auto para mejor fallar, yo no puedo presentar amparo, sino que debo esperarme hasta que el acto definitivo, que sería la sentencia que confirme, por ejemplo, la sentencia de primer grado, contra esa voy a interponer el amparo, que entonces en todo caso el acto reclamado en la acción constitucional de amparo va a ser
la sentencia de segundo grado. Ojo, compañeros, esto es para todos los amparos laborales, ¿verdad? Digamos, el amparo es en contra, digamos, el acto reclamado es la sentencia de segundo grado, porque esa sentencia está confirmando lo que hizo el juzgado de primera instancia de trabajo. Entonces, yo no ataco la sentencia de primera instancia con el amparo, sino ataco como acto reclamado la sentencia de segundo grado que confirmó la anterior. Así funciona. Y entonces, la autoridad impugnada, compañeros, en el amparo es la sala. ¿Ya? Repito, acto reclamado, sentencia en segundo grado. Autoridad impugnada, la sala de apelaciones. ¿Ya? Entonces, los amparos laborales se interponen ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, el órgano que conoce del amparo en contra de las salas laborales es la Corte Suprema de Justicia. Es el órgano que actúa como tribunal constitucional y es el competente para conocer de estos amparos, ¿verdad? Las competencias en materia de amparo, compañeros, por si no lo han leído, es en atención a cuál es la autoridad impugnada, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un alcalde municipal, si es una sala de apelaciones, si es el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Cualquier órgano del poder público que realice un acto reclamado, entonces se va a ver la competencia. ¿Quién es el competente para conocer? ¿Sí? Y entonces, ante él se tiene que ventilar el amparo, ¿verdad? Entonces, eso sería, vamos a ver, entonces estamos en el auto para mejor fallar y esto es un plazo de 10 días también, audiencias en 10 días. Y el objeto, lo dijimos la otra vez, que es para aclarar situaciones dudosas en el proceso. Para ese es el objeto. El objeto, repito, aclarar situaciones dudosas. Luego viene otro recuadro, compañeros, que sea la sentencia, ¿verdad? La sentencia en la sentencia, vamos a ver. Los sentidos en que se dicta la sentencia, ojo con eso, compañeros, porque nuevamente lo preguntamos en el examen, ¿verdad? ¿En qué sentidos? ¿En qué sentidos se emite la sentencia de segunda instancia? Entonces, los sentidos son que confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia. Repito, que confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Entonces, la sala, compañeros, si en caso confirme lo que está diciendo es que está de acuerdo con lo resuelto en primera instancia, pero pudiera ser que revoque, es decir, que no esté de acuerdo con lo resuelto por el juzgado de primera instancia, entonces lo revoca. Y por último, lo puede modificar, ¿verdad? Puede ser de que algunas cosas le parezcan, otras no, entonces puede modificar la sentencia en un determinado, ¿verdad? Entonces, esos son los sentidos en que se dicta la sentencia de segunda instancia. El plazo para emitir la sentencia de segunda instancia es 5 días después de la vista. Esto lo dice el artículo 368.
En la parte final, ¿verdad? Dice, y dictará sentencia 5 días después bajo la estricta responsabilidad de sus titulares, ¿verdad? De los magistrados de la Corte de Apelaciones. Entonces, en ese caso, repito, son 5 días después de la vista de conformidad con el artículo 368. Sin embargo, también hay otro plazo que es un plazo no menor, no menor de 5 días ni mayor de 10 días para dictar sentencia. Cuando, o después, mejor dicho, después de recibida la prueba. Repito, no menos de 5, no más de 10 días después de recibida la prueba. Eso está con fundamento en el artículo 369. Muy bien. Ahora, contra la sentencia, compañeros. Ya vamos a terminar. De último, vamos a ver las dudas. Contra la sentencia, compañeros, contra la sentencia de segunda instancia, anotemos ahí, contra la sentencia de segunda instancia, cabe el recurso de aclaración y ampliación. Repito, contra la sentencia de segunda instancia caben los recursos de aclaración y ampliación. Esto tiene fundamento en el artículo 373 del Código de Trabajo. 373, Código de Trabajo. Dice ese artículo, véanlo ahí en su código, compañeros. Dice, contra las sentencias de segunda instancia no cabe más recurso que los de aclaración y ampliación, ¿verdad? Entonces ahí está el fundamento. Aclaración y ampliación son los únicos recursos. Ante la posibilidad que preguntáramos en el examen, compañeros, diríamos que los recursos de aclaración y ampliación son los únicos recursos que caben contra la sentencia de segunda instancia. No hay más recursos, ¿verdad? Después de eso ya dijimos que podría proceder el amparo, ¿verdad? Porque ya se ventiló el proceso ordinario laboral en sus 2 instancias y si estoy inconforme con la sentencia de la sala, entonces planteo la acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y si no me parece lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, pues entonces puedo apelar el amparo y entonces como consecuencia de la apelación, pues las actuaciones se elevan a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que ustedes saben que es el tribunal de apelaciones en materia constitucional, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos procesos laborales terminan en la 11 Avenida, ¿verdad, compañeros? En la Corte de Constitucionalidad, precisamente porque se agota primera instancia, se agota segunda instancia, se agota primera instancia de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia del amparo es ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? O sea, son prácticamente 4 órganos jurisdiccionales que intervienen. Repito, la primera instancia es ante el juez de trabajo y previsión social, ¿verdad? La segunda instancia es ante la sala de la Corte de Apelaciones. La primera instancia del amparo es ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia del amparo es ante la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver, compañera Madeline. Yo tenía una duda respecto a los plazos de la sentencia. ¿Cuál sería el plazo correcto? Por ejemplo, si usted nos preguntara que cuál es el plazo para dictar sentencia, ¿sería decir de 5 días después de la vista o decir máximo 10 días? Fíjense que lo que pasa que son 2 cosas distintas, digamos. Lo que lo hace diferente es que haya o no haya prueba. Normalmente no hay prueba. Por eso dice el 368 que el plazo para dictar la sentencia después de la vista es de 5 días, ¿verdad? Porque en ese caso no están contemplando la prueba, ¿verdad? Entonces, digamos que si no hay prueba,
son 5 días después, dentro de los 5 días siguientes a la vista que se dicta la sentencia. Sin embargo, el otro supuesto es que haya prueba. Si hay prueba, entonces son no menos de 5 ni más de 10 después de recibida la prueba, ¿verdad? Entonces, digamos, la idea fundamental para que usted lo distinga es si hay o no hay prueba. Si no hay prueba, entonces 5 días después de la vista. Pero si hay prueba, son no menos de 5 ni más de 10 después de recibida la prueba, ¿verdad? Así sería. Y en todo caso, la pregunta tendría que ser clara, ¿verdad, compañeros? Digamos, si hay prueba, ¿cuál es el plazo? Si no hubiera prueba, ¿cuál es el plazo? ¿Verdad? ¿Estamos ahí, compañera? Gracias. Muy bien. ¿No hay otra pregunta, compañeros? Disculpe, licenciado. el último artículo que dijo fue el 372. No, 373. Muchas gracias. Sí, 373, que son los recursos que caben en contra de la sentencia de segundo grado. O sea, Andrés. Sí, disculpe, licenciado, ¿podría repetir de lo que habló del amparo acerca de la primera instancia, segunda instancia? Y luego, eso que repitió, eso se me trabó la señal y ya no puedo escuchar bien. Muy bien, lo vamos a repetir porque creo que es importante para todos, compañeros. Vean. Tenemos que tener presente, compañeros, de que hay una justicia ordinaria y una justicia constitucional. Cuando no tenemos claro eso, compañeros, hay estudiantes o incluso abogados que dicen, no, es que el amparo es una tercera instancia. Y eso no es así, ¿verdad? El amparo tiene una primera y segunda instancia en el ámbito constitucional. Y en el ámbito ordinario hay una primera y segunda instancia. Ustedes se recuerdan que la propia Constitución Política establece que en todo proceso no pueden haber más de 2 audiencias. Perdón, más de dos instancias, ¿sí? Hasta 2 instancias. Cuando dice eso, compañeros, es que hay procesos de una instancia y 2 instancias, ¿sí? Porque pueden ser hasta 2, pero no siempre 2, pero no pueden ser más de 2, ¿verdad? No puede ser que... Entonces, algunos erróneamente dicen, es que el amparo constituye una tercera instancia en materia laboral. Ese es un error gravísimo, porque la primera idea, compañeros, que tenemos que tener claro es de que hay justicias distintas. Una es la justicia ordinaria y otra es la justicia constitucional. Ahora bien, hablemos de la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria hay una primera instancia del juicio ordinario laboral ante el juez de trabajo, de primera instancia. Esa es la primera instancia del juicio, ante el juez de trabajo y previsión social. Y la segunda instancia, por la apelación que se pudiera interponer, la segunda instancia es ante la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? La sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Ahí se da por agotada la justicia ordinaria. Si yo soy parte procesal y no estoy conforme con cómo se resolvió ese caso, entonces me voy a la otra justicia, que es la justicia constitucional, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la primera instancia de justicia constitucional, que sería en los juicios laborales ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, y la autoridad impugnada es la Sala de Apelaciones, ¿verdad? Repitiendo, autoridad impugnada, Sala de Apelaciones, acto reclamado es la sentencia en segundo grado, ¿verdad? Sentencia en segunda instancia. Muy bien. Pero si no estoy de acuerdo cómo resuelve el amparo, la sentencia de amparo en primera instancia, no estoy de acuerdo, apelo esa sentencia, tengo 48 horas para apelar, y el expediente se va a la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal, constituido un tribunal extraordinario de amparo que conoce de
la segunda instancia en materia de amparo. Ahí estaríamos, Andrés. Esa es una explicación un poco diferente a la anterior, pero tal vez, digamos, más completa, porque hablamos de justicia ordinaria, 2 instancias, justicia constitucional, otras 2 instancias. ¿Estamos ahí, Andrés? Así es, muchas gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien, a la orden. ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Ya no hay dudas? Muy bien, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos y feliz tarde. Nos vemos. Ahí está Silvana. Solo una pregunta, Lick. Sí, diga. Para el examen final, ¿vamos a tener algún cuestionario? No, porque entra todo el curso, como ya lo habíamos platicado, solo que entra más de lo último que vimos, ¿verdad? Lo que sí les voy a dar es un par de materialitos ahí, compañeros, para reforzar lo que hemos visto en estas últimas clases, ¿verdad? Entonces, eso les va a permitir poder estudiar en materiales, ¿verdad? Entonces, les vamos a dar ahí, yo pienso que el miércoles voy a tratar de tener listo algún 1 o 2 materialitos para que puedan reforzarse ustedes, porque lamentablemente, pues prácticamente solo van a ser 4 clases, creo, para el final, ¿verdad? Las 2 de la semana pasada y las 2 de esta semana, creo, ¿verdad? Telma. Sí, dije es que no podía contestar y entonces, para decirle suerte en la gana, como estuvo llamando, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, ahí estamos, compañeros. Nos vemos el miércoles. Gusto saludarlos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Igual. Gracias. Igualmente.